Nos vamos a ir inmediatamente al Palacio de la Moneda porque está hablando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien escuchamos a continuación, por supuesto, después de que ayer se rechazara la idea de legislar la reforma tributaria. En el ámbito de las pymes se creaba un sistema muy favorable para la creación de nuevas empresas. Ahí, cierto, nos interesa que haya más emprendedores y también que se formalicen las empresas informales. Había un mecanismo específicamente dirigido a esto, es cierto que era una rebaja del 100% del IVA durante los primeros 6 meses del funcionamiento de una nueva empresa, luego eso se reducía al 50% y finalmente al 25% hasta completar un periodo de 2 años. O sea, había un periodo de 2 años en el cual una nueva empresa pagaría menos IVA y eso facilitaba o era un incentivo a la creación de nuevas empresas y un incentivo a la formalización de empresas informales. Por supuesto, también con el rechazo a la idea de legislar, no existe financiamiento en este momento para muchas de las iniciativas de gasto que estaban contempladas en el proyecto. Una reforma tributaria, uno siempre tiene que entenderla como compuesta de una parte de ingresos y una parte de gastos. Y de la reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria que se discutía ayer, aproximadamente la mitad de su recaudación iría a financiar, por ejemplo, el incremento de la pensión garantizada universal. La decisión de los parlamentarios que votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar deja sin financiamiento ese incremento de la PGU. Pero eso no era lo único, también, ¿cierto?, estaban contemplados recursos para reducir las listas de espera de los hospitales, para incrementar el per cápita de la salud primaria, para hacer realidad la sala cuna universal, para formalizar y desarrollar un sistema nacional de cuidados. Ninguna de esas iniciativas tiene hoy día financiamiento. Y por último, teníamos también algunos beneficios para la clase media. Por ejemplo, la posibilidad de descontar de impuestos, descontar en la base del impuesto global complementario los gastos en arriendo y también descontar los gastos en cuidados. Ambas medidas fueron rechazadas junto con la idea de legislar sobre la reforma tributaria y hoy día no van a poder ser una realidad. Pero yo diría que, y para terminar con esta introducción un poco larga, lo que yo diría es que tenemos que tener claro de que se ha hablado mucho del diálogo, ¿cierto?, en torno a lo que fue la decisión de ayer. El rechazar la idea de legislar es cerrar la puerta al diálogo. Pensemos que en la reforma tributaria, después de la votación general, venían 60 votaciones separadas para cada uno de distintos componentes del proyecto de reforma tributaria. Ahí había espacio para expresar opiniones, preferencias, visiones sobre el contenido. Pero al votar en contra de la idea de legislar no se pudo hacer, por supuesto, ninguna de esas 60 votaciones de discutir esos 60 temas de contenido de la reforma tributaria. Entonces, más allá de la retórica, más allá de, en fin, de los dimes y diretes más propios del mundo político, la realidad de rechazar la idea de legislar es la interrupción del diálogo en torno al tema tributario. Quedo ahora disponible para sus preguntas. Hola, buenas tardes, ministros. Pregunta para el ministro de Hacienda. En la práctica, ministro, ¿qué está dispuesto el gobierno a negociar para aprobar la reforma tributaria y conseguir el financiamiento que necesita para parte de su programa? Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, porque hoy está claro que si se mantiene la misma propuesta, los apoyos necesarios no están. Y, ministro, si en este acuerdo que anoche señalaba el presidente, se implica también incluir en las conversaciones la reforma de pensiones y el royalty, que también podrían correr una suerte similar a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, el gobierno en relación a la reforma tributaria ha tenido disposición a dialogar durante toda su tramitación y, por cierto, la tenía para los pasos que siguieran a la aprobación en la Cámara de Diputados, que finalmente no se produjo.
Hemos citado a la ministra que en el curso de la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara se introdujeron 90 indicaciones, 90 modificaciones al proyecto, algunas de ellas propuestas y votadas favorablemente por la oposición o por algunos de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto. Así que para nosotros ese diálogo y esa disposición a flexibilizar el proyecto no terminaba con la votación de ayer, continuaría, ¿cierto?, en lo que fueran sus etapas siguientes de trámite. Lo que ocurre hoy día es que, dadas las restricciones que impone el rechazo a la idea de legislar, al hecho de que no se puede presentar el mismo proyecto hasta un año más tarde, eso establece o limita mucho los medios para generar ese diálogo, los espacios para generar ese diálogo y cómo canalizarlo. Entonces, ese es un primer tema que hay que resolver. Que probablemente no esté en la mano del gobierno solo resolver. El presidente ya ha expresado su voluntad en la materia, fue muy claro en su intervención de anoche, no está tan claro en el caso de particularmente de la oposición. Veremos qué es lo que se señala en los próximos días, pero primero creo que tenemos que definir un espacio y un procedimiento a través del cual se pueda hacer esta discusión que sea viable desde el punto de vista legislativo. ¿Eso incluye también pensiones y royalty? El royalty minero está para votarse, está para votación en la Comisión de Hacienda del Senado en los próximos días. Y en el caso de la reforma previsional, por supuesto, está en una etapa bastante más temprana de tramitación. Cada uno de esos proyectos, particularmente en el royalty minero, concurriremos a él, ¿cierto?, siempre con esta misma disposición al diálogo que hemos tenido. De hecho, hemos estado trabajando en algunos temas para incorporar en esta etapa del trámite, pero creemos que en lo que respecta al royalty minero ya ha avanzado lo suficiente la discusión legislativa como para seguir con los pasos que están previstos dentro del procedimiento legislativo. En el caso de la reforma previsional, creo que tenemos que reconocer que hay una disputa ideológica muy profunda en torno al tema previsional. Ha habido, en fin, diversas indicaciones, diversas señales de líneas rojas. El gobierno ha sido claro que no tiene líneas rojas en el proyecto de reforma previsional, pero esperamos que la primacía de la ideología sobre el pragmatismo que vimos en la votación de ayer, ojalá que no lo veamos repetido en la reforma previsional, porque lo que ocurre, al igual que en el caso de la reforma tributaria, pero con mucha más fuerza en la reforma previsional, es que este no es un tema de gobierno, oposición, parlamentario o ejecutivo. Este es un tema que tiene que ver con la ciudadanía. Son las personas las que están esperando poder tener mejores pensiones en el futuro. Es a las personas a las que vamos a decepcionar si no somos capaces de legislar sobre la materia. No tenemos que olvidar nunca que ese es el norte de nuestro trabajo, ese es el mandato que tenemos como Ejecutivo y también el mandato que tienen los parlamentarios. Ministro, la oposición ha propuesto otras formas, por ejemplo, para financiar la PGU a través del royalty o también mayores ingresos por litro y cobre, por ejemplo. ¿Esto es viable o derechamente no se puede financiar la PGU con el rechazo a la reforma? En primer lugar, tenemos que recordar que las iniciativas o los temas que financiaba la reforma tributaria iban más allá de la PGU. Entonces, el tema de la reforma tributaria no se reduce a la PGU. Mencionaba yo que la PGU representaba más o menos la mitad del destino de los recursos del proyecto tal como se presentó ayer. Por lo tanto, hay otra mitad que es muy importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con la lista de espera en los hospitales, con la sala cuna, el acceso a la sala cuna, con los recursos para regiones, municipios. Todo eso, ¿cierto?, es parte de la reforma tributaria. No conozco exactamente las propuestas que usted menciona. Lo que sí recuerdo y que diría que es exactamente el camino que no deberíamos seguir
Lo que sí recuerdo es que en la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2023, la oposición y muchos de los parlamentarios que ayer votaron en contra de esta reforma tributaria votaron una indicación a través de la cual se incrementaba la PGU sin ningún financiamiento. Y no solamente eso, sino que después votaron por la admisibilidad de esa indicación, cosa que finalmente perdieron por un voto. Entonces, creo que primero que nada es importante tener claro, es cierto, si cuando exploramos alternativas para financiar todas estas medidas sociales, las estamos pensando siempre dentro de una lógica de responsabilidad fiscal. Y dentro de la misma lógica de responsabilidad fiscal tenemos que tener claro que es cierto, el litio nos está entregando ingresos adicionales, afortunadamente, pero no sabemos por cuánto tiempo los ingresos van a permanecer en esas magnitudes. Por lo tanto, financiar algo tan permanente como el aumento de la PGU, con ingresos cuya permanencia o cuya persistencia en el tiempo desconocemos, no sería tampoco particularmente responsable. Hola, buenas tardes, ministros. Preguntarles cuál es la autocrítica que hacen en el comité político por las gestiones en el Congreso. ¿Creen que hubo exceso de confianza en cuanto a las gestiones con parlamentarios? Sí. Mire, yo creo que cuando uno habla de la autocrítica, el problema que eso tiene es que por muy riguroso que uno sea intelectualmente, desgraciadamente tiende a trasladar la responsabilidad por una votación no al que votó, sino que a algún otro. Bueno, ahí está el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, todavía explicando los coletazos que tiene la caída de este proyecto de reforma tributaria que ayer se rechazó en la Cámara de Diputados. Recordemos la idea de legislar. Con eso el ministro dice se cierra cualquier posibilidad al diálogo. El diálogo venía una vez que se aprobara la idea de legislar y ahí sí podíamos llegar a acuerdos, pero ahora lamentablemente eso se ve inviable, dice, y explica también lo que significa, porque es un duro revés para el gobierno en torno a que gran parte de las medidas que habían propuesto en la candidatura se iban a financiar con este proyecto de reforma. Claro, y que fue algo que él reiteró también haciendo mención a otro de los puntos que él había mencionado en el discurso que habíamos escuchado ayer, que no existe financiamiento para por lo menos la mitad de las iniciativas del gobierno y que en la votación de este miércoles, según el ministro Marcel, primó la ideología sobre el pragmatismo. De hecho, Sole, ayer conversamos con la ministra de la Mujer y el gran anuncio que se hizo de Salas Cunas para Chile decía en la minuta que iba, claro, a estar financiado con el dinero de la reforma. O sea, lo que se anunció en la mañana se cayó horas después. Claro, y ha sido lógicamente también un día lleno de recriminaciones, sobre todo dentro del oficialismo, y de eso nos va a contar a esta hora desde el Congreso el periodista Guillermo San Martín. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, solo Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque las reacciones continúan a propósito de lo que fue esta dura derrota para el gobierno, y en particular para el ministro Mario Marcel, y también no ha dejado de llamar la atención el que el propio ministro de Hacienda haga referencias directas a materias políticas más que económicas, que ha sido lo habitual cada vez que visita acá el Congreso Nacional, y ese tono se ha mantenido durante la presente jornada desde la visión crítica respecto de lo que fue el rechazo definitivo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero también esto generó una serie de reacciones inmediatas en caliente una vez ya concretado el rechazo en la sala de la Cámara de Diputados, y eso se observó principalmente por parte de representantes del oficialismo que le recriminaron en duros términos, especialmente las parlamentarias que no votaron, que no estuvieron presentes en la votación de ayer, el que habrían de alguna u otra forma afectado el futuro del país, no en esos términos obviamente, respecto a lo que significó su decisión de no ser parte de la votación, entre ellas la diputada Pamela Giles, también la diputada Viviana Delgado y Mónica Arce, todas quienes se abstuvieron de ser parte de la votación, y eso terminó incidiendo, considerando de que una representante del Partido Ecologista, otra independiente, ellos podrían haber manifestado su voto a favor, y con eso cambiaba radicalmente el escenario de lo que ocurrió en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero sin lugar a dudas que también hay reproches que sí quedaron abiertamente registrados una vez que se produjo el rechazo
rechazo de la reforma tributaria entre la diputada Carol Cariola, la diputada Santibáñez en contra de Pamela Giles, con quienes han mantenido una disputa constante, especialmente Carol Cariola con Pamela Giles, considerando de que Carol Cariola preside la Comisión de Constitución, Pamela Giles también es integrante y insistentemente ha culpado a Carol Cariola, Pamela Giles, respecto a que no tendría voluntad para tramitar los retiros, y obviamente ahí hay una disputa política que se ha mantenido en el tiempo y que explotó una vez más en la jornada de ayer a propósito de lo que fue el rechazo de la reforma tributaria. Partamos revisando precisamente parte del ambiente tenso que se vivió una vez rechazada la reforma tributaria al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, especialmente entre Carol Cariola y Pamela Giles. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado, presidente general. Rechazado. ¿Qué es el tema? No, con alcohol no hay que enjuagarse la boca. Bien, compañera. Bueno, ahí también aparece la diputada Lorena Pizarro encarando a Pamela Giles a propósito de lo que ocurrió con su voto, pero también puesto que se especula que ella habría incidido en la decisión definitiva tanto de Viviana Delgado como de Mónica Arce a restarse de esta votación, y obviamente eso terminó incidiendo en lo que fue el resultado final al interior de la sala. Los propios parlamentarios del oficialismo también hicieron ver esta molestia, algunos en mejores términos, obviamente, a estas parlamentarias, considerando de que más allá del incidente que se había registrado horas antes con el ministro de Educación en particular por parte de la diputada Viviana Delgado, eso no era mérito suficiente a juicio de parlamentarios del oficialismo para restarse de una votación tan relevante como la reforma tributaria. Ellos señalan que hay otros caminos para poder manifestar la molestia en medio de este tipo de incidentes, pero por sobre todo no pueden restarse de cumplir su labor parlamentaria, que es lo que ellos señalan ocurrió al no ser parte de esta votación. Revisemos también algunas críticas directas que realizó, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista a quienes no fueron parte de esta votación, lo que les planteó incluso al interior de la sala. Escuchemos esas declaraciones. Las 3 diputadas encabezadas por Pamela Giles, que se ausentaron de la sala a sabiendas que era fundamental sus votos para aprobar la reforma tributaria, tendrán que explicarle al país su irresponsabilidad y su infantilismo político, porque no cabe explicación ninguna, que esto era fundamental y para que lo sepan bien las personas que se van a ver afectadas, para enfrentar el déficit habitacional, para mejorar las pensiones, para mejorar todo lo que tiene que ver con salud y educación. Bueno, ninguna de las parlamentarias que se vio envuelta en estos enfrentamientos, en estos cruces de palabras, tanto en la sala como en los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, ha querido referirse a esta materia. Más que nada se han quedado con el fondo, lo que significa el impacto del rechazo de la reforma tributaria y que obligará a buscar otros caminos al Ejecutivo para financiar su programa de gobierno y todas las medidas que se han anunciado durante los últimos días, incluso las de la jornada de ayer durante el Día de la Mujer. Y en esa lógica también hay miradas distintas. Por una parte, desde la oposición señalan que no se les puede culpar directamente a ellos de que no haya prosperado la reforma tributaria, puesto de que hubo parlamentarias del mismo oficialismo que estuvieron ausentes, otras de izquierda, como en el caso de la representante del Partido Ecologista o también la propia Pamela Giles, que también decidieron restarse, y señalan que eso nada más es consecuencia de una mala reforma que habría presentado el Ejecutivo, pero desde el oficialismo defienden el sentido final que tendría el propósito que tenía la reforma tributaria, que era financiar lo que son los programas sociales, y por eso es que apuntan que lo que se presentó por parte de la oposición no es el camino correcto, puesto que por último se podría haber aprobado la idea de legislar y ir mejorando en el camino cuando se dé la discusión en particular los alcances que tenía esta reforma. Y en esa mirada también es que hay una autocrítica por parte del oficialismo en el sentido de no contar con todos los votos de la izquierda o de su sector, y por otra parte también respecto al rol que cumplió el Ejecutivo, en particular la ministra secretaria general de la Presidencia, quien señalan no habría desplegado toda su presencia, todo el diálogo necesario para poder tener los votos necesarios. Revisemos reacciones que se han dado también durante la presente jornada de parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo.
frente a mí, yo tuve que incluso contener a la diputada Arce, diputadas mujeres que dicen ser feministas, y puedo nombrarlas, entre ellas la diputada Gasmuri, la diputada Santibáñez, diputados hombres como el diputado Ibáñez y otros diputados más, le gritaron: te cagaste al país, y otros improperios que no los puedo reproducir porque estoy diciendo el más educado, entre comillas, pero con una prepotencia, con una insolencia y con una odiosidad y violencia que me asombra, justamente el día que se estaba conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Bueno, tristemente hay sectores dentro de la izquierda que hacen política de esa forma, hacen política por medio de la violencia, por medio de las agresiones. A nosotros nos ha tocado vivirlo como bancada durante el último año. Son cosas que nos gustaría vayan cambiando en la política, porque esa no es la forma de resolver las diferencias. Por eso yo le hago la solicitud al presidente de la República que no contribuya a esas malas lógicas, no contribuya a esas malas lógicas de que el país se divide entre buenos y malos y que ellos están en el lado correcto de la historia y que sus ideas son las que... Yo creo que el hemiciclo, bueno, sabemos que hay un diputado que golpeó a un vicepresidente en la Cámara, entonces ya con eso quedó eso, pero creo que el hemiciclo, si en cualquier lugar no es un lugar para andar gritándose traidor o improperios, creo que menos en la sala de un lugar donde el diálogo debería abundar y donde se aprueban las leyes que van a ser aplicadas para todos los chilenos. O sea, en un clima que hay violencia generalizada, vemos que la gente está con un ánimo, nosotros deberíamos dar el ejemplo y no andar con esa situación. Que hoy día no están los dineros para poder en el fondo llevar a cabo los compromisos sociales. Esos dineros están. Lo que sí tenemos que tomar esto como una oportunidad para buscar una mejor y más consensuada reforma tributaria. Efectivamente ya no va a ser la misma reforma tributaria que hemos conocido, pero yo anhelo y espero y deseo que sea una mejor y aboquémonos a eso. Entonces esperemos que el ministro Marcel no tenga esta porfía de esperar un año. Él puede perfectamente esto llevarlo al Senado, el Senado con los 2 tercios, si así lo vota, llega a la Cámara de Diputados y aboquémonos a poder sacar pronto una buena reforma tributaria. Creo yo que siempre hay que cuidar el diálogo, eso es una máxima del debate democrático, pero sin duda que acá lo que estaba de fondo, lo que estaba en cuestión no era un problema de relaciones entre un ministro y las diputadas, sino que lo que estaba en juego acá era el cumplimiento de medidas que la gente ha demandado. O sea, acá se está jugando una cuestión estratégica y por lo tanto era superior a cualquier otro tipo de conflicto. Bueno, 2 miradas de lo que fue el rechazo de la reforma tributaria. Por una parte, las reacciones que se dieron una vez ya confirmado el rechazo, que no se obtuvieran los votos suficientes y que motivó varios enfrentamientos, varios diálogos ásperos al interior de la sala, lo que sin lugar a dudas y lamentablemente ya se ha vuelto una tónica, y es por eso que incluso los propios parlamentarios señalan que se hace necesario reformar el rol que va a cumplir la Comisión de Ética. Y por otra parte, ¿cuál es el camino que va a elegir el gobierno para insistir en mecanismos que busquen financiar su programa de gobierno? Ya se ha señalado por una parte buscar financiamiento a través de lo que significa el royalty a la minería, también lo que pueda incorporarse a través de la explotación del litio, pero por sobre todo también insistir en aquellos aspectos que sí habrían generado respuesta positiva por parte de la oposición, como lo es las medidas anti-evasión y elusión, y eso es parte de lo que tendrá que resolverse dentro de los próximos días a partir de lo que sean las determinaciones que se adopten por parte del propio Ejecutivo. Humberto Sol. Claro, ese es el punto, porque aquí estamos hablando de una reforma que era considerada la columna vertebral para el gobierno y el impacto de esta derrota, incluso ya varios lo han equiparado con el impacto de la derrota del apruebo en el plebiscito. Por lo tanto, ya hay que ver cuál va a ser el camino que van a adoptar desde la moneda. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, que estés Guillermo. bien. Solamente antes de ir a la moneda, Sole, hacer mención al poco decoro que hay en el hemiciclo, ¿no? Vimos momentos muy lamentables donde se gritan en la cara, se aplauden. También lo comentábamos fuera de cámara. Mucho se habló de la falta de seriedad de la Convención Constituyente y acá el ejemplo... Y que no es la primera vez que vemos escenas de ese tipo, lamentablemente. Tristísimo. Bueno, vamos a ir a la moneda nuevamente. Arrancamos las noticias escuchando al ministro Marcel. También el presidente Boric, que se encuentra en el norte del país, lamentó el rechazo, por supuesto, a esta idea de legislar la reforma de propuesta tributaria. ¿Qué está pasando en la moneda? Alejandro Aristimuño se encuentra en el lugar. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, se cita este comité político con los presidentes del partido político del sector oficialista, por supuesto, para prácticamente realizar control de daños. ¿Y cuáles son los caminos que se van a tomar para este nuevo, digamos, valga la redundancia, camino por donde se puede llevar quizás este paquete de medidas? Algunos hablan, por supuesto, de insistir en el Senado. Acá se necesitan 2/3, por supuesto, del Senado para que pueda avanzar. Pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo ha dicho fuerte y claro prácticamente. Acá se rechazó este paquete de medidas de la reforma tributaria. Ellos han dicho que, si bien es cierto, no han dicho que es una derrota propiamente para el gobierno, pero por supuesto, básicamente esto es lo que se capitaliza con esta votación que se realizaba el día de ayer, donde prácticamente veíamos al propio ministro Mario Marcel, que después de escuchar a todos los parlamentarios iba al punto de prensa prácticamente a decir cuáles son las consecuencias de este rechazo a la reforma tributaria. Hoy se reúnen entonces los presidentes de partido, como estamos viendo en imágenes, para poder entonces avanzar en esto. Nosotros prácticamente, los periodistas y los colegas, preguntábamos sobre si hay algún quizás mea culpa de algunas conversaciones del trámite prelegislativo, qué falló para esto, y prácticamente ellos han señalado prácticamente a la derecha tras esta derrota. El presidente de la República el día de ayer por la noche, después de la votación, se refería a este tema, ha dicho que va a buscar la manera de poder avanzar en este tema, pero pasemos a escuchar esas declaraciones que daba el presidente de la República ayer por la noche. Y es que el día de hoy la Cámara de Diputados ha rechazado la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria de nuestro gobierno. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debiera ser el templo de la democracia, en donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero compartamos. Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual y como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Bien, acá en La Moneda, entonces, más temprano hacíamos alguna entrevista también con la ministra vocera de Gobierno, con la ministra Camila Vallejo, que hacía prácticamente durante toda la jornada que hemos estado tratando de preguntar cuáles son las responsabilidades. Recordemos que también se habla y se trasciende de un posible cambio de gabinete. Hay situaciones también donde se ve incluido el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con alguna de las diputadas también del mismo sector. Y si esto, por supuesto, pesa sobre el tema del rechazo a la reforma tributaria, cuáles son las responsabilidades. La ministra Camila Vallejo apuntó directamente también al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Ha dicho que prácticamente alineó a Chile Vamos para poder rechazar, y que no hubo también respeto a alguna palabra de que habían empeñado también otros sectores de la política. Hablamos particularmente del Partido de la Gente, pero también otros políticos. Pasemos a escuchar esas declaraciones de la ministra Vallejo, que apunta precisamente al expresidente Sebastián Piñera, que alinearía entonces este rechazo a la reforma tributaria. Recordemos que el expresidente de la República, Sebastián Piñera, aparecía frente a los medios de comunicación hace pocos días atrás en un seminario respecto de educación, y ahí hablaba también algunos temas de gobierno. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Y el factor, yo creo, y esto es un juicio también que hay que analizar con mayor profundidad, pero la irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen, yo creo que también fue decisivo. Ahora, esperamos que haya una reflexión, y como lo dijo el presidente de la República, podamos reflexionar en conjunto para poner en el centro del debate de la política la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, y no los factores ideológicos o la protección de ciertos privilegios o de ciertos intereses. Entonces vamos a tener que buscar un camino. La insistencia en el Senado requiere 2/3, eso no tenemos esos votos, evidentemente. Eso implica pensar en que la reforma tributaria, como está presentada en los términos de recaudación, de cobrarle a los que más tienen, en fin, pueda ponerse en riesgo en ese sentido, pero tenemos otros mecanismos, ¿no? Está en discusión el royalty minero,
que busca recaudar un 0,6%, 0,6 puntos del PIB. Tenemos pendientes los impuestos correctivos. Vamos a encontrar un camino, ¿ya? Y eso es parte del debate que queremos desarrollar el día de hoy. ¿Qué paso a seguir como gobierno? El presidente de la República más se encuentra en el norte en estos momentos, en Tarapacá. Tenemos que sostener una conversación también con él. Bien, esto por supuesto está generando reacciones. Nosotros le vamos a entregar todas estas reacciones, no solamente de Chile Vamos, sino también de otros partidos políticos. Y solamente para confirmar alguna información que hemos entregado hace pocos minutos, el comité político ha salido a decir también que esta palabra empeñada supuestamente de partidos políticos como Partido de la Gente, que se falló esa palabra. Por supuesto, recordemos que en la votación del Partido de la Gente hubo una abstención, pero también, por ejemplo, el diputado Rubén Oyarzo rechazaba abiertamente esta reforma tributaria. Por eso hay estas reacciones también por parte del comité político de algunas, como han dicho, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, algunas conversaciones que hubo y que, según esas propias palabras, se entregaron frente a terceros, algunos compromisos. Eso, por supuesto, ha generado reacciones en contra de eso, sobre todo por parte del Partido de la Gente, que ayer, por ejemplo, el diputado Gaspar Rivas decía y se abstuvo, pero, por ejemplo, el diputado Rubén Oyarzo salía, por supuesto, a rechazar esta reforma tributaria. Vamos a tener un completo informe respecto de estas reacciones del comité político y también de parte de Chile Vamos en la edición central de Chilevisión Noticias. Perfecto, quedamos atentos entonces, y en la noche un balance, una revisión completa de lo que ha sido esta jornada del día después de todos los coletazos, después del rechazo de ayer en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Alejandro.